Este podcast está diseñado para entretener e informar. No fue creado para impartir consejo terapéutico o psicológico de ningún tipo. Siempre consulte con su profesional de la salud mental ante cualquier duda sobre estos temas. Ahora sí, otro episodio de La Ratica de Skinner. Somos un podcast de divulgación científica y aquí está mi amigo Antonio Chamo. ¿Cómo estás, Susurro? Qué bueno estar contigo, como siempre. Un saludo a todas las personas que nos están viendo y que en este momento nos siguen en sus diferentes redes sociales. También quiero saludar a la gente de Caramba, nuestro hogar aquí donde hacemos el podcast, y especialmente a nuestro colaborador en controles, Federico Lang, que está llevando un curso de criptozoología. Como criptozoología. Sí, que es cazador de chupacabras. Ah, es cazador de chupacabras. Correcto, divulgación científica, aunque a veces no es tan científica. Wow, qué bien, qué bien. Pucha, hay que hablar sobre esos casos, sobre lo que encuentre Fede por ahí, porque a nosotros nos encanta la divulgación científica, pero a veces hay casitos, ¿verdad, Chamo? Que también desde lo histórico se le da otro tipo de connotación y también nos gusta hablar de eso para hacer un análisis serio de la situación y analizar inclusive las hipótesis que hay al respecto. Claro, nosotros somos el lado B de la psicología. Entonces tratamos de que el énfasis en la divulgación científica tenga que ver con de corte psicológico para de, ser varias, para variar. Chamo, es que algo que tenemos claro acá en este podcast es que la psicología es una ciencia que sigue en construcción. Hay respuestas que la psicología no tiene y hay hipótesis que a veces sustentan esa faltante de respuesta por otro lado. Entonces también nos gusta tocar estos temas para no creer de que todo lo científico a veces es la respuesta. Ya lo vimos en el episodio de Roland Doe. Y a veces lo científico también es la respuesta. Hay muchos fenómenos psicológicos que se escapan a una sola explicación y que muchas veces se requiere una respuesta multifactorial, interdisciplinaria. Por eso, Entonces, Chamo, hoy vamos a hablar, y ya explicado este enfoque que vamos a tener en este episodio, hoy vamos a hablar de un caso muy sonado que tiene hasta películas, que es algo real, no es ficción, y es Las Brujas de Salem. sí, el caso de las brujas de Salem de 1692. Wow, qué atrás Entonces, nos sí vamos a hablar de cosas paranormales, porque esa no la he visto yo en el curso de chupacabras todavía. Bueno, Fede, lo único paranormal acá es la suma de errores humanos y desgraciadamente sus fatales consecuencias. Vamos a iniciar con la historia. Como siempre, iniciamos con historias. Y esta inicia en 1692 en la aldea de Salem, que está situada en lo que hoy en día es el estado de Massachusetts, cerca de la ciudad de Boston. Específicamente en enero de 1692. Los habitantes vivían entregados a las tareas agrícolas. El trabajo solo se interrumpía para los actos religiosos que eran controlados para que nadie faltara en esa aldea o en esa capilla, ¿verdad? Sí, básicamente la aldea de Salem en ese momento y parte del estado de Massachusetts era, como decirlo, no independientes, sino que estaban como alejados. También hay que ver el momento histórico. Y específicamente en Salem, la sociedad se movía como si fuera una teocracia y esta cruzada espiritual, porque había un montón de restricciones de los puritanos, traía innumerables prohibiciones. Que eso es importante tenerlo claro. Habían muchas prohibiciones en Salem y prácticamente todos tenían que cumplir con ir a la iglesia. Las prohibiciones en general eran de índole religioso y de carácter moral, ¿verdad? En 1692, el reverendo Samuel Parris era el párroco de Salem. Vivía con sus hijos, Thomas, Elizabeth y Susana Parris, los tres chicos. Y tenían una sobrina que se llamaba Abigail Williams. Abigail, sus padres habían muerto porque los indios los habían matado en una emboscada.
Entonces ella empezó a vivir con su tío Samuel Parrish. Tenemos que ubicarnos que en esa época existía la esclavitud. Había una esclava negra en la familia que se llamaba Tituba y Ah, su marido John Indian. Ellos trabajaban para esta familia y Tituba se encargaba del cuidado de los niños. Samuel Parrish vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios, recordemos que era párroco, y el respeto de la gente de la aldea, pero su carácter desconfiado y arrogante le hacían sentirse perseguido y señalado por sus vecinos. Cualquier cosa que hicieran los vecinos, él lo tomaba de forma personal. Hoy diríamos que presentaba un carácter o rasgos, digamos que paranoides. Ok, a Tituba, la esclava negra, le gustaba contar historias, que era algo muy dado en esa época, sobre todo historias extravagantes a las hijas del reverendo y sus amigas. Tituba les preparaba recetas con cereales y centeno y comidas caribeñas que molestaban obviamente al reverendo. Recordemos que Tituba era una esclava negra que venía de las islas caribeñas y estas historias que vos estás comentando eran de carácter escabroso y que chocaban con la férrea y puritana moral del pueblo porque las historias eran un poco escandalosas, eran un poco caribeñas. Claro, ella venía de Barbados, si no me equivoco. Un día, las niñas, Elizabeth Parris, de 9 años, Abigail Williams, de 11, y una amiga de 12, Ann Putnam, fueron sorprendidas bailando desnudas en un bosque mientras Tituba cocinaba en un caldero una comida típica de Barbados, su tierra natal, y eso fue interpretado como que hacía una poción mágica. También hay un antecedente también con Tituba y era que ella le gustaba practicar la lectura de la clara de huevos. Ajá. Ella se reunía con algunas mujeres de la aldea y a manera de holgorio hacía lectura de las claras de huevos para adivinar quién iba a ser la futura pareja o futuro esposo de Claro, ellas. estamos hablando de una cuestión cultural, Y, ¿verdad? y era algo para pasar el tiempo. Ujú. Luego de que Las encontraron desnudas las bailando. encontraron desnudas, Elizabeth, la hija del reverendo, se enfermó Ujú. y empezó a mostrar un comportamiento extraño. Era presa de ataques de llanto incontrolados sin motivo aparente, tenía exceso de fiebre, convulsiones y se ponía a ladrar. Decía que tenía ataques de frío y partes de su piel se empezaron a poner Negras. necróticas. Ajá, negras. Corría por la casa de 4 patas como si fuera un perro y como vos dijiste, ladraba, hacía ruidos. Al poco tiempo su prima Abigail empezó a presentar los mismos síntomas. El reverendo Parrish, viendo que sus oraciones no curaban a las niñas, pidió el 8 de febrero de 1692 al médico del pueblo que viniera y viera a su hija y a su sobrina. Llegó el doctor William Griggs. No encontró ninguna causa que justificara los síntomas de las jóvenes y dio un dictamen que se trataba de un caso de brujería. Y para confirmar ese diagnóstico, le pidió ayuda al reverendo John Hale, quien era experto en temas de brujería. O sea, la medicina en ese entonces diagnosticaba casos de brujería. Bueno, ahí creo que de esto da muy claro el tipo de costumbres que existían en esa aldea, ¿verdad? Otro contexto completamente. Es correcto, Fede, ¿verdad? Estamos hablando de 1692 y al parecer la medicina sí diagnosticaba casos de brujería y como era el médico, nadie iba a ir en contra de su dictamen. También tenemos que recordar otro detalle, era una sociedad teocrática, Ujú. ¿verdad? Donde el tema de la fe era muy importante. Ellos, retomando, le pidieron la opinión al reverendo y el método utilizado por el reverendo Hale y por el doctor Williams para saber si eran las niñas víctimas de brujería fue de hacer una receta llamada la leche de brujas, que consistía en un bebedizo de harina de centeno y orina de bebé. La leche de brujas se le daba de beber a un perro. Y si el perro se comportaba como las adolescentes, pues ambas eran víctimas de brujería. El brebaje fue preparado bajo supervisión por el esposo de Tituba, John Indian,
con ingredientes de la casa como el centeno. El perro que le dieron el bebedizo se empezó a comportar de forma extraña como las adolescentes. Medicina vanguardista del siglo XVI, ¿verdad? Supongo que el perro se creía perro, como ellas, ¿verdad? Es nada, muy sorprendente todo esto. No. Fede, no sabemos el filtro, las variables que se estudiaron. Supongo que el perro siguió siendo perro, pero al parecer empezó a convulsionar. Y tenía gritos, Ajá. ¿verdad? Y ciertos comportamientos iguales que las niñas, ¿verdad? Empezó a rascarse y empezó a llorar y otros tipos de comportamientos que ellos veían una similitud con las niñas. Claro, el grupo control dio todos los resultados y dijeron, no, esto es brujería, ya está el perro reaccionó. Claro, ante estos hechos, los pueblerinos empezaron a ver en estas manifestaciones lo que llamaban la mano oculta del diablo y empezaron a creer que las niñas realmente estaban poseídas. Las niñas empezaron a gritar, a blasfemar, profanaban lo que eran las Biblias y daban saltos enloquecidas. Al poco tiempo, ya no solo eran 3 niñas, eran 7 niñas. Wow. Que empezaron a tener este tipo de comportamiento. El veredicto de posesión demoníaca del doctor Grills fue aceptado sin vacilación. Todo el pueblo empezó a hablar de que había... Lo dijo el doctor. Había una posesión Es. de que había las niñas habían sido poseídas o que las niñas habían sido embrujadas. Ok. Las niñas no tardaron en relatar que habían sido mordidas, pellizcadas y golpeadas. Dichas lesiones además se hacían patente en sus extremidades en forma de pequeñas marcas negras. Las jóvenes además presentaban continuos ataques involuntarios en los que convulsionaban con los ojos en blanco y la boca abierta. En febrero de 1692 se inició un juicio para dictaminar el origen de las posesiones diabólicas. Ahí entraron los jueces, John Hatton y Jonathan Corwin, vecinos notorios, pero ignorantes en materia legal. Ordenaban la detención, ojo, de Sarah Good, Sarah Osborne y la esclava Tituba, las primeras acusadas por las niñas. ¿Quiénes eran estas Sarah? ¿De dónde salieron? Bueno, Sarah Osborne era una anciana rica y que tenía un impedimento físico, que tenía 3 años de no asistir a la iglesia, porque como estaba enferma, ella no podía ir. Una falta grave en ese pueblo. En ese pueblo eso era una falta grave y por lo tanto era una de las sospechosas. Luego estaba Sarah Good, que era una vagabunda y alcohólica del pueblo, que por su estado de embriaguez y por ser una vagabunda no era bien vista por las personas del pueblo. Hay algo con Sarah Osborne, la primera que mencionaste, que no iba a la iglesia, que tenía mucho dinero. Entonces también, ¿verdad? Eso es importante recalcarlo. Y la otra hay envidia, era una persona, vamos a irlo viendo por ahí. La otra era una persona que vivía en situación de calle y Tituba, que era la que hizo la pócima. Claro, y al ser de otra cultura y de otra, digamos que religión, ¿verdad? Ella fue también víctima de los primeros señalamientos por parte de estas niñas. Chamo, el juicio era sencillo, al parecer. Tenían algunas opciones nada más. Si confesaban que eran brujas, salvaban sus vidas. Si no confesaban, serían torturadas hasta que lo hicieran. Hasta que confesaran. Y si aún así no lo hacían, serían ahorcadas. 3 opciones, nada más. Si usted confesaba de que era bruja, lo que le daban era cárcel. Ajá. Entonces, esas eran sus opciones. Así que bajo tortura, porque Tituba, por miedo a que lastimaran a su esposo, porque le dijeron que el que seguía iba a ser su esposo, ella dijo de que sí, de que ella era una bruja y que las otras mujeres también lo eran. Y a estas acusaciones, tanto Osborne como Good se negaron rotundamente. Estaban diciendo la verdad. Pero como Tituba dijo sí, para salvar a su familia, dijeron entonces ellas también lo están negando. Y las 2 Saras fueron ahorcadas. Solamente con el testimonio de Tituba. Nada más. Una de las mujeres fue ahorcada en mayo y la otra fue en julio de
1692. Ok, Titúa en sus declaraciones, y tal vez por una cuestión hasta cultural, popularizó el concepto de brujas que montaban escobas y conversaban con familiares o espíritus en forma de animal, además de asociarse con figuras demoníacas y lanzar hechizos maliciosos. Titúa, como era esclava, no pudo pagar los honorarios para estar en la cárcel. Aquí hay un detalle. Titúa, como confesó, no la ahorcaron. Ajá. Ella se salvó Pero era esclava, recordemos y eso. la metieron a la cárcel, Ujú. la sentenciaron a 1 año de cárcel, pero como ella era, como vos lo decís, esclava, no podía pagar sus honorarios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La vendieron a alguien que pagó sus honorarios. Sí, eso es lo que pasa con Titúa. Ok, entonces vamos a recapitular y a ver si entiendo. Entonces, las dos aras, que por no aceptar que eran brujas, sí, porque creo que no lo eran, la mandaron a matar. Pero estaban diciendo la verdad. Sí, Fede, recordemos que era una sociedad muy puritana y seguían los mandatos de la Biblia que ordenaban matar las brujas. Esa era la interpretación que hacían de la Biblia y sobre todo se basaban en un versículo bíblico, Éxodo 22:18, que dice, no dejarás con vida ninguna hechicera. Esa era la frase, la punta de lanza para todos estos juicios. Pero la historia no termina ahí. Las niñas siguieron culpando mujeres. En marzo de 1692 dijeron que una mujer de apellido Nurs se les aparecía de forma espectral, o sea, como un fantasma. Y otra de apellido Corey tenía un pájaro invisible de color amarillo que la mujer alimentaba con su mano. A ambas mujeres, que eran mayores de edad, tenían 70 años, eran muy religiosas y eran miembros muy respetados de la sociedad. Se negaron a estas acusaciones. Es decir, chamo, siguieron con miembros del pueblo Ajá. señalando gente y era gente inocente. Sí, Digamos que no practicaba brujería. exacto, ¿verdad? de hecho Por lo eran mismo. mujeres muy respetables, como Ujú. como te estoy diciendo, y que tenían una vida religiosa muy activa. Mira este dato, chamo. Las pruebas espectrales consistían simplemente en aceptar la palabra de un acusador por encima de la del acusado. Las pruebas espectrales eran admitidas en la corte porque aparentemente la Biblia las validaba. Ambas fueron juzgadas y sentenciadas a muerte. El esposo de Corey también fue acusado, pero murió en prisión mientras estaba siendo torturado para que confesara de que era un brujo. Era muy fuerte que dos mujeres altamente respetadas en esa sociedad fueran acusadas como brujas y eso empezó a generar toda una situación en el pueblo. Pronto las acusaciones se hicieron masivas, pues algunos vecinos utilizaron el pánico que había, el caos, para vengar sus propias rencillas personales y empezaron las acusaciones de brujería a cualquier persona. No es necesario que se narre lo que, o sea, no es necesario que narremos lo que ocurrió a continuación, ¿verdad? Los nuevos acusados, bajo tortura, admitieron su culpabilidad y a su vez le daban los nombres de otras personas que estaban implicadas como brujos y a su vez estos volvieron a repetir el proceso en un círculo que se extendió por varios meses. Sí, los juicios de Salem finalizaron en mayo de 1693. Se cree que 5 de los acusados fallecieron en prisión, 19 fueron condenados a muerte, entre ellos 14 mujeres y 5 hombres, y uno de los acusados murió bajo tortura. Se estima que 200 personas fueron detenidas y torturadas, la mayor parte de ellas sin acusaciones ni juicio formal, solo porque los señalaron de brujería. Nadie, absolutamente nadie, aportó pruebas objetivas de las prácticas de brujería, únicamente el testimonio de las niñas y otros acusados. Hay un principio, ¿verdad? Hay un principio que dice, lo que se admite sin pruebas puede ser rechazado sin pruebas. Y eso fue lo que pasó aquí. Nadie aportó pruebas objetivas de la práctica de brujería, únicamente fueron los testimonios de las niñas y de los otros acusados. Entonces, carecían de principio de inocencia, digamos. Totalmente. Esta base jurídica que mantenemos hoy no existía. ¿Cómo explican lo que pasó entonces?
Sí, aquí entra lo interdisciplinario que decíamos al inicio. Ajá, aquí ¿Verdad? hay ciertas explicaciones de corte. Recordemos que la psicología es una ciencia social más que Ujú. una ciencia médica. Sí tenemos nuestra relación con la parte de salud, sin embargo es una ciencia social. Y como ciencia social ve el comportamiento y muchas veces ocupa de acercarse a a otras disciplinas para poder dar explicaciones eh, psicológicas y de comportamiento de lo que pasó. Hay una hipótesis que llama mucho la atención y quienes han estudiado el caso, pues, hay muchos que se van por esta línea, que es que las niñas concuerdan con los síntomas de intoxicación de cornezuelo del centeno, que posee la toxina llamada ergotamina, de la cual se deriva el LSD. A esta intoxicación se le conoce como la fiebre de San Antonio o ergotismo, ¿verdad? Que Produce convulsiones, alucinaciones, contracción arterial que puede conducir a la necrosis, que era eran lo las que manchas negras presentaban, que tenían las niñas, ¿sí? la aparición de gangrena, principalmente en las extremidades. La enfermedad empezaba con un frío intenso y repentino en todas las extremidades para convertirse luego en una quemazón aguda. Recordemos, Todos los ¿verdad? síntomas están ahí. Claro. Y recordemos que todas las niñas comían juntas y que Titúa les preparaba recetas con centeno y otros cereales que, y también eso explicaría por qué el perro empezó a tener Claro, síntomas muy porque le dieron parecidos. centeno. Porque le dieron, claro, Un la centeno que venía leche, contaminado, la leche, el bebedizo, inclusive. tenía centeno, Tenía centeno. ¿verdad? Al seguir comiendo lo mismo, es las niñas por un periodo de tiempo indefinido, y pues pudo llevarlas a un punto donde siempre pasaban drogadas. Y por eso los saltos como perro que andaban de cuatro patas y luego viene. Esa es la primera explicación interdisciplinaria, por decirlo así, que es una explicación médica y fisiológica, pero luego viene la explicación psicológica, donde hablamos de un fenómeno que se llama histeria colectiva, que por cierto, y viniendo al caso de todo esto, el caso de las brujas de Salem es uno de los primeros casos documentados en la psicología de histeria colectiva. La histeria colectiva es un fenómeno sociopsicológico que comprende la manifestación de los mismos o similares síntomas histéricos, es decir, que manifiestan físicamente alguna dolencia o patología, pero que es producida por la mente y no por una enfermedad fisiológica, por más de una persona. La produce la percepción real o irreal de una amenaza incontrolada que genera pánico colectivo. Vamos a ver, hubieron 3 niñas que iniciaron la situación. Este desencadenante sí pudo haber sido por comer centeno, pero después vinieron 7 niñas más y después se extendió a otras personas del pueblo que tenían los mismos síntomas. Entonces, estos síntomas eran ya psicológicos que imitaban a lo que tenían estas niñas. La mente es una cosa maravillosa. Por eso seguramente somos psicólogos, porque es una cosita sexy e interesante que hace que el cuerpo empiece a producir síntomas reales, pero no hay una causa fisiológica que lo genere. A eso se le llama histeria. Y colectivo quiere decir de que ocurre en un grupo de personas. También es importante señalar de que el término histeria ya casi no se está utilizando, ¿verdad? Aquí tal vez es para un conocimiento general y es un concepto que se ha generalizado, pero ahora se utiliza el término estrés colectivo para apartarlo de las insinuaciones de género. Hay que recordar que histeria viene de la palabra útero. Ajá, ¿verdad? y que fue utilizado de forma un poco despectiva históricamente. Sí. Esa es otra historia. Vamos a hablar de eso en un podcast, lo tenemos Sí, por ahí. sí. Pero tenía que ver con una cuestión despectiva hacia las mujeres que se enfermaban y no había una causa fisiológica al respecto. Entonces, siempre fue achacado a que era algo solo de la mujer. Ajá. Después se descubrió que no, ¿verdad? Y por eso se usa el término también estrés colectivo. Este estrés colectivo que ocurrió en Salem empezó porque algún individuo, seguramente alguna de estas 3 niñas o las 3 niñas que estaban, cae enfermo, ¿verdad? O digamos histérico en este caso. Y esto ocurre en algún periodo de estrés.
Seguramente las niñas estaban muy estresadas. Recordemos que vivían en esta sociedad teocrática, las reglas eran muy prohibitivas, las niñas salen desnudas, ¿verdad? Esto les genera un estrés y eso es posiblemente el desencadenante de todo esto que pasó. Aquí hay otro punto, otra hipótesis. Ya hablamos de la hipótesis médica, la hipótesis psicológica y vamos a algo que podemos llamar la hipótesis de la codicia humana. Codicia humana. Esa codicia humana, muchos de los que acusaban eran personas que debían dinero o tenían rencillas personales con otros a quienes acusaban. Los terrenos fueron confiscados y familias enteras fueron acusadas por gente que simplemente no les caían bien. Algo que también se debe tomar en cuenta es que el juez Corbin encarcelaba o condenaba a la horca a un sospechoso de brujería. Y ojo, su sobrino confiscaba los bienes para pasarlos a manos de ellos. De la familia, de ellos, Wow. de la familia Corbin. Eso es un gran detalle, ¿verdad? Usaban la supuesta ley a modo de vendetta para después dejarse su dinero. Y por otro lado lo justificaban con la purificación de sus almas. Una de las cosas que muchos sabían que lo estaban haciendo estaba mal, ¿verdad? Y otros de verdad creían que hacían lo correcto, ¿verdad? Bueno, también lo llamativo es que si bien habían hombres implicados, esto es un acto que violentó mayoritariamente a mujeres. Sí, esto es muy importante señalarlo. Gracias, Fede. Eso que decís no es algo que dista mucho de la sociedad actual, si se analiza. Es un tema que puede entrar a profundidad en otras ediciones. Creo que sería bueno tocarlo, porque involucra también aspectos filosóficos, morales, hasta éticos. Y claro, no podemos obviar hasta ese factor machista que prevalece en la historia, ¿verdad? Sí, por atroces que suenen los juicios de Salem, ¿verdad? De las brujas de Salem, los juicios por brujería eran una cosa muy normal en Europa, desgraciadamente. Según el estudio del profesor de historia Michael Porret de la Universidad de Ginebra, entre 1580 y 1640 se dieron en Europa 110.000 juicios por brujería, en los que fueron sentenciados a muerte 60.000 y entre 60.000 y 70.000 personas, de las cuales el 75% eran mujeres. Muy alto ese número. En la Europa protestante, 30.000 personas fueron ejecutadas y solo 10.000 de esas 30.000 en Suiza. Ajá. O sea, un país se llevó como la tercera parte, digámoslo así. El explicar el fenómeno de la caza de brujas que se dio en Europa y específicamente ahora que estamos hablando de Salem, va más allá de lo religioso. O sea, es cierto que habían factores religiosos ahí, pero va más allá de eso. Una cosa es cierta, solo que es que en los periodos difíciles de la humanidad, recordemos que esta gran cacería de brujas que se dio en Europa y en diferentes partes, el mundo venía saliendo de la peste negra, había una hambruna, había muchos gobiernos reinados que estaban en guerra. Entonces siempre aparece la figura de la bruja, solo que en cada época y en cada momento histórico tiene otro nombre, ¿verdad? Algunos les llaman los rojos, los comunistas, los hippies. Cada época tiene sus propias brujas, ¿verdad? Chamo, hablábamos ahora antes de venir, también el factor, ese 75% de mujeres, a mí en lo personal, y ahora que Fede lo señalaba, es muy llamativo. Y vos me explicabas un poco por qué era que sucedía eso, ¿verdad? Digamos, por qué el tema de la mujer en esta época era algo que se atacaba constantemente. Sí, habían 3 factores importantes de por qué a la mujer se le atacaba. El primer factor era porque la mujer que se salía de su rol como mujer, que tener hijos, casarse, era vista como algo malo. Entonces se le achacaba temas de brujería, cuando una mujer no quería casarse, cuando una mujer no quería tener hijos, cuando una mujer se independizaba o tenía su propio negocio, qué sé yo, en esa época. El segundo factor tiene que ver con la depositación
valga la palabra extraña, de el conocimiento de la medicina y de la salud que históricamente se le ha dado a la mujer. Entonces las mujeres han cargado históricamente con el conocimiento de las plantas medicinales, de las curas, del cuido, etcétera, etcétera. Entonces este tipo de cosas se le achacaba a las brujas. Y el tercer factor, y que se pudiera utilizar como un chivo expiatorio, ¿verdad? Cada brujo, por decirlo así, volvemos al término de brujo, rojos, hippies, etcétera, etcétera, tiene un chivo expiatorio. Y en este caso histórico, y hasta a la época, a la mujer le caía ese chivo expiatorio. Sí, bueno, son cosas que de nuestra sociedad ahora se ven en otras formas. Hablábamos hace poco del estereotipo, pues bueno, también el cómo manejamos ciertos temas se siguen viendo de forma diferente. Y para mí es muy impactante. Para mí es muy impactante que haya sucedido toda esta casa de brujas y las explicaciones que podemos encontrar hoy en día me parece también importantes de analizar. Claro, antes de finalizar, es importante recalcar que la historia de las brujas de Salem pasa a la importancia histórica no por lo que ocurrió, porque eso venía ocurriendo en Europa, ¿verdad? Sino por el fenómeno que explotó, que fue el de esta histeria colectiva, de este estrés colectivo que empezó a impregnar a otras personas y que se salió de control. En un momento habían 150 personas juzgadas, 20 personas asesinadas y que nada pasó hasta ahí, ¿verdad? Fede, sí. Contanos, ¿cómo termina esta historia? Bueno, en 1703, una década después de los hechos, el Tribunal del Estado de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios de Salem. Y en 1706, Ann Putnam pidió perdón a su iglesia y a las familias a quienes ayudó a morir en la horca. Lo hice engañada por Satanás, dijo. En 1711, la justicia colonial ordenó pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas de los juicios de Salem. Para cerrar y aportar a eso, de Tituba se pierde el rastro. No sabemos qué sucedió con ellas y de las niñas también. De hecho, eso es cierto. Después de los juicios de Salem, las que originaron la cuestión, que fueron las 3 niñas y Tituba, la historia las pierde. Después de que Tituba fue vendida, luego de que salió de la cárcel, la historia la pierde y a las niñas también. Entonces, eso es lo que queda de la historia de las brujas de Salem. Muy bien, chamo. Muy interesante, muy, muy interesante. Gracias a todos y a todas por escuchar y ver este episodio. Les agradecemos dar el like, que nos visiten en Instagram, es súper importante, que nos den el like, que recomienden el video, que hagan sus comentarios. De verdad, lo agradecemos demasiado, como agradecemos a Caramba por estar siempre brindándonos el espacio. Pueden seguirlo en Instagram, caramba.cr. Nosotros somos la Ratica de Skinner. Les agradecemos que estén acá. Pura vida.